Y vamos a saludar ya a nuestro primer invitado, Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues Alberto, el primer asunto que tenemos que comentar es la situación de crispación absoluta que atraviesa en este momento Estados Unidos después del asesinato ayer del colaborador de Trump, del activista republicano Charlie Kirk. Te quiero preguntar, ¿a qué crees que se debe que se produzcan este tipo de situaciones en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto demuestra la fuerte polarización que hay en el país? ¿Te ha sorprendido esta dramática noticia? Muchas preguntas muy interesantes. A ver, este señor, Charlie Kirk, había denunciado, estando totalmente a favor, como estamos muchos, de que exista un Estado de Israel, había denunciado la expansión a costa de la muerte indiscriminada de mujeres y niños por parte del actual gobierno de Israel. Y a su círculo interno le había confesado que sabía que tenía que dejar de hablar del genocidio de Israel o si no le eliminarían. Además, hay declaraciones muy evidentes de este señor acusando al complejo militar industrial de lo que está sucediendo en Ucrania, por poner un ejemplo. Quien lo ha matado es obvio. Y quien lo está encubriendo también lo es obvio. ¿Quién lo está encubriendo? Ayer vimos al gobernador de Utah, nada más producirse el asesinato, calificándolo correctamente de crimen político. Sin embargo, poco después aparece alguien diciendo que es un acto de terrorismo. Esto es encubrir el asesinato. ¿Cómo que terrorismo? Terrorismo es ese invento que ha utilizado Occidente siempre para financiar a quienes persiguen sus intereses. Sino que pregunten en el Sahel, esos grupos terroristas que, oh casualidad, Al-Qaeda persigue los intereses de Occidente. Terrorismo, como se les cuenta a ustedes, no existe. Detrás de ese terrorismo siempre hay un interés económico y político. ¿Y quién es el que ha dicho que esto había sido un ataque terrorista? El encubridor. El que ha estado recibiendo en su campaña los fondos de los sionistas y del complejo militar industrial, es decir, Donald Trump. Si es que no tengo ninguna duda de quién ha sido, no es una cuestión de crispación política y de ponerse los demócratas contra los republicanos o los republicanos contra los demócratas, no, mira un poco por encima. ¿Quién financia a los dos? Y ahí tienes quien ha eliminado a este chaval, que era un tío muy valiente y que seguramente iba para presidente de los Estados Unidos de aquí a 20 años. Yo era una figura política que no conocía hasta anoche. Luego me he ido poniendo un poquito las pilas y emplazo a nuestros amigos espectadores a que intenten ver qué es lo que este señor contaba. Y se darán cuenta de por qué se le ha eliminado. Y hasta dónde podía llegar. Porque claro, que tengamos a un Donald Trump en el poder que más o menos nos retrase la agenda belicista, vale, pero que vengan detrás otros como este señor, que todavía era mucho mejor que Trump y más honrado, eso no lo vamos a permitir. Así es que, ¿quién lo ha eliminado? No hay ninguna duda. ¿Cómo se queda la situación social y política en Estados Unidos después de una situación de estas características, después de un ataque? Pues mira, esto es muy sencillo. El de los mendrugos, hay dos tipos de persona, el mendrugo y el consciente. El mendrugo estará pensando que han sido los demócratas. Y el que es consciente mirará un poco más arriba y dirá, no, tenemos un serio problema con lo que se llaman oligarquías financieras. Es decir, esas grandes fortunas que financian el genocidio en Israel, las guerras en Ucrania y demás, y ese es el gran problema de Estados Unidos. Pero claro, depende de si tienes cerebro o no. Si tú no tienes cabeza, te meterás con los demócratas. Si tienes un poco de cabeza, te darás cuenta de que a los dos les está financiando los mismos. Eso es lo que tiene que ver con la muerte de Charlie Kirk. Te quiero preguntar también por la situación en Oriente Próximo. Se ha complicado esta semana con mucha intensidad después del ataque que Israel ha llevado a cabo sobre Hamás en Doha. Doha, que era el territorio que estaba acogiendo las conversaciones en las que en teoría se estaba avanzando hacia la paz. ¿Cuál es la situación en la que se queda en este momento el conflicto? Bueno, pues claramente, o muy probablemente, ese ataque en Doha
en Qatar contra esa cúpula de Hamás. Al parecer no han terminado con la cúpula de Hamás, pero sí han matado a 5 o 6 personas del entorno. Eso se debe a que probablemente estaban a punto de llegar a un acuerdo. Y como estaban muy cerca de llegar a un acuerdo, Netanyahu dice, anda, si llegamos a un acuerdo con Hamás, yo ya no tengo excusa para seguir matando mujeres y niños a decenas de miles en Palestina. Luego hay que tomar una decisión. Y tomar una decisión. Y la decisión ha sido atacar un tercer país. Claro, mirad el papelón de ahora mismo de Qatar, que tiene la mayor base de Estados Unidos en la zona, y ahora anda diciendo que no permitirán ataques a su soberanía. Joder, te acaban de dar uno. Responde. ¿Va a responder Qatar? No. Luego así tenemos la situación ahora mismo. Ni siquiera se esconden quienes realizan ese tipo de ataques. De hecho, se enorgullecen de ello. ¿Estamos hablando de paz? No. Se trata de un genocidio completo para hacerte con un territorio. Lo mismo que hicieron los nazis con los judíos, pero en lugar de para hacerte con sus recursos y su influencia, hacerte con un territorio. Y Netanyahu, que es de origen polaco, como Abraham Stern, el que pedía ayuda a los nazis para crear un Estado en Palestina, siguen los mismos pasos que sus antecedentes ideológicos. Es decir, esto que estamos viendo es lo mismo que vivíamos o veíamos en la Alemania nazi. Y mucha gente con miedo a denunciar, porque fíjate el poder que tiene Israel, lo mismo que pasaba en Alemania. Si denunciabas lo que estabas viendo, tú eras un negacionista, eras un terrorista o lo que quieras. Es decir, mucha cobardía y 3 o 4 levantándola. Eso es lo que estamos viendo con lo que ha pasado en Doha estos días atrás. Y quiero preguntar también por la situación que vivimos ayer en ese otro conflicto abierto, el que enfrenta a Rusia y a Ucrania. Cómo vimos cómo esos drones ocupaban espacio aéreo polaco. Ahí vimos cómo Estados Unidos, Donald Trump, acusaba directamente a Rusia de haber llevado a cabo esa operación. Rusia decía que no, que si acaso había sido un error, un fallo de cálculo. Volvemos a ver una situación enrevesada, y es que tengo la sensación, Alberto, cada vez que hablo contigo, que además se pasa tiempo, pasan cosas, pero seguimos un poco en el día de la marmota. Y tenemos a Donald Trump un poco que yo entiendo que quiere nadar y guardar la ropa. Veíamos cómo acusaba ayer a Rusia, pero luego sigue congraciándose con Putin, y también pues incluso hemos visto que ha felicitado a Lukashenko por su cumpleaños. Donald Trump sabe perfectamente que no ha sido Rusia. El problema que tiene Estados Unidos es que Donald Trump pinta muy poco. Que tiene una cantidad enorme de congresistas y senadores, está justo en el límite. Actualmente la mayoría de republicanos está en el límite. Y lógicamente tiene que atender a ese discurso. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene que un país como Rusia, que ahora está más interesado que nadie en dar buena imagen en Occidente, porque por fin en Estados Unidos el granjero de toda la vida, que le importaba 3 pimientos la guerra de Ucrania, como le han presentado al presidente de Rusia, y dice, joder, pues vamos a ver de qué va esto. Pero fíjate que justo en las 2 últimas semanas, oye, se producen todas las provocaciones, que si sin haber atacado en ninguna ocasión ningún organismo occidental Rusia, ahora de repente en el mismo día ataca al British Council y a un organismo de la Unión Europea. Y espérate, que sin haber tocado para nada organismos del gobierno de Kiev, de repente ataca una de los palacios o no sé qué demonios gubernamentales de Kiev. Y ahora, mira, después de que llevan 2 años intentando Kiev que Occidente le ayude con antiaéreos ante los ataques rusos, oye, qué casualidad que 19 drones acaban en Polonia. ¿Y qué hace el mismo día del ataque Ursula von der Leyen? Hombre, 6.000 millones para coordinar defensa contra drones. Que menos dinerito como con las banderillas, pero ahora con las armas. Dinerito a su bolsillo, claro. Y Zelensky, ¿qué nos dice? Hombre, Polonia tendría que ayudar en la eliminación de los drones rusos en antiaéreos. Suma 2 más 2. ¿Qué es lo que has visto? Una falsa bandera como un piano para luego justificar públicamente lo que ya tenían preparado antes de la falsa bandera. Rusia, lo más normal es que en esa zona esté utilizando drones que no tienen autonomía suficiente para llegar a Polonia.
Porque la guerra electrónica implica que en un momento determinado, si el dron pierde el sentido, es decir, dejas ya de poder tú controlarlo desde tu país, se vaya para donde quiera. Con lo cual, te soluciona el problema utilizar los drones que Rusia ha dicho que utiliza y que no tienen suficiente autonomía como para llegar hasta Polonia. Así es que es sumar 2 más 2. Por cierto, hay otra cosa más que es la que no se habla. Ucrania acaba de asesinar a 23 jubilados cuando iban a buscar la paga en Donetsk y ha acusado de ello a Rusia. Es decir, hasta ahora tampoco hemos visto ataques de Rusia exprofeso contra civiles y oye, qué casualidad que cuando más interesada está Rusia en no dar mala imagen, ahora va Rusia y se pone a atacar a jubilados ucranianos. En fin. Pues de nuevo, como siempre digo, muchos frentes abiertos. Al final yo tengo la sensación de que es ver lo mismo desde diferentes prismas. Estamos hablando siempre de Donald Trump desde los diferentes prismas que hay en política interior y en política exterior. Sí, porque él lleva la iniciativa, a diferencia de sus antecesores, él no puede rascarse la oreja sin salir a contárnoslo, lo cual es muy sencillo. Es decir, los medios tienen ya un catalizador para asignar culpas y victorias a alguien, que es lo que él quiere. El problema que hay es que lo que no se está observando es que Donald Trump no tiene poder. Tiene mucha boca, pero no tiene poder. Y está haciendo cosas muy buenas también. Porque la guerra arancelaria se establece por parte de Donald Trump para no continuar con la mecánica de las últimas décadas. Es decir, cuando un país no hace lo que quiero, le generó un golpe de Estado. Claro, no va a conseguir nada. ¿Por qué? Ya lo hemos visto en Nepal. Ahora mismo hay 2 gobiernos en Estados Unidos, el de Donald Trump y el del Estado profundo, que sigue dando golpes de Estado a diestro y siniestro, mientras Donald Trump, en teoría, se apunta a los resultados para hacer ver que él, de algún modo, sabía lo que iba a pasar. Pero no, Donald Trump está intentando aceptar un mundo multipolar. De ahí la guerra arancelaria, en lugar de intentar dar un golpe de Estado en la India. No, te voy a poner un 50% de aranceles. Y por eso está intentando infructuosamente acabar con la guerra contra Rusia. Él sabe que es inevitable un mundo multipolar y eso es muy bueno de Donald Trump. Ahora, si tú para aceptar ese mundo multipolar tienes que vender todos los intereses y la honradez de un gobierno, te van a eliminar. A Donald Trump lo más probable es que lo termine eliminando. Si acaba su mandato, es un fenómeno paranormal. Tendríamos que hablar con toda esta gente que entiende de fenómenos paranormales, porque es tan difícil que una persona que intenta poner una vela a Dios y otra al diablo sobreviva, teniendo en cuenta cómo es el diablo en este juego, que si llega al final de mandato, yo de verdad voy a alucinar. No me lo creo. Pues así es como nos vamos a despedir con esa frase, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Mil gracias, un placer y muy buena tarde. Gracias, fuerte abrazo. Vamos con informaciones de última hora. Tenemos varios asuntos que contarles en directo en esta edición de Rolling Stocks cuando son las 5:29. Empezamos por palabras.